Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la oración por los enfermos. Estamos viviendo tiempos difíciles a la familia cuando la enfermedad está afectando a muchos hogares en muchas ciudades y naciones. Diversas pestes y plagas señaladas en la profecía están golpeando el mundo entero. Y debemos saber qué hacer cuando la enfermedad esté llegando al cuerpo, a la familia. Todo ello tiene respuestas en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es un manual de enseñanza de cómo debemos actuar mientras vivimos en la tierra, porque es temporal la vida aquí en la tierra. Hay una eternidad. Después de morir, vamos a la eternidad. Pero mientras vivamos aquí en la tierra debemos saber cómo librar la batalla, sobre todo contra la enfermedad. Por eso el tema de hoy es la oración por los enfermos. Así es, retomando lo que dices, no todo se termina cuando la gente muere físicamente, porque Dios nos ha dado almas inmortales. Entonces, realmente, cuando la persona muere, hay una separación del cuerpo y del espíritu, ¿no? Con el alma. Y ese espíritu y esa alma, ¿a dónde van a ir? O van a Dios o van abajo con el diablo. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Por eso, mientras que tengamos vida, tenemos que venir a Dios y buscar la salvación que Él ofrece al mandar a su Hijo amado y derramar su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Así que también muchos de los pecados originan enfermedades. Entonces es bueno, mejor acercarse a Dios el Padre a través de Jesucristo y a través de la sangre de su Hijo, ser limpios de pecado y también poder ser libres de las enfermedades. Sean bienvenidos todos. Sí, la única esperanza y respuesta para cualquier necesidad, sea en la enfermedad o en las plagas o en la peste o cuando se esté lidiando con la muerte o en cualquier problema, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que bueno, Él es vida y Él da vida a aquel que se lo pida, aquel que clame a Jesucristo como su sanador. Entonces Él vendrá y te sanará y te hará una nueva persona en Cristo Jesús. Así que les invito a que vayan o acudan al Señor, porque Él no te va a dejar en esa condición en la cual estés pasando, sino al contrario, Él va a hacer un cambio rotundo en tu vida, y las enfermedades se van a ir, y la peste se va a ir, y la muerte va a huir también, porque no pueden soportar el nombre y el peso del Señor Jesucristo. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hablamos de Jesucristo. Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros, por nuestros pecados, pero también por nuestra sanidad, porque la Biblia enseña que por sus llagas es porque nosotros somos sanados. O sea, ¿cuáles llagas? Las llagas de Cristo, sus heridas. Le dieron 39 azotes y lo colgaron en un madero. Entonces, por sus llagas nosotros hemos sido ya sanados. Eso es lo que enseña en la Biblia, que Él ya llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y por su llaga hemos sido sanados. Así que hay que creer en la palabra de Dios y aferrarse a esas palabras, creerlas y declararlas para recibir sanidad. Sí, hay que enseñar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya todo esto sucedió hace 21 siglos cuando Jesucristo murió en la cruz. Allí canceló, anuló la maldición del pecado. Una de esas maldiciones era las enfermedades. Así que ya en Jesucristo puede haber la solución a la enfermedad y solamente tenemos que creer. Tener fe. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas oigan el Evangelio, crean con el corazón y puedan confesar con su boca que Jesucristo, Él es el Señor. Es todo un proceso de la palabra hablada. Oímos la palabra hablada, creemos la palabra hablada, la palabra de Dios, y repetimos con la boca, confesamos la palabra de Dios. Jesucristo llevó ya toda enfermedad
y por su llaga hemos sido curados. Esa es la palabra que debemos declarar y por eso tenemos que ser enseñados. La Biblia nos enseña del caso de una mujer que durante 12 años estuvo enferma. Ella no había oído de Jesucristo, por eso en la enfermedad 12 años es mucho tiempo para estar en una sola enfermedad. Un padecimiento Entonces, constante, ¿no? Esta mujer, sí, dice la Escritura que había gastado todo su dinero en los médicos porque había que solucionar el problema, iba con los médicos y había que pagar consultas y dice la Biblia, gastó todo su dinero y al final no había podido ser curada. Veamos lo que dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Allí la Biblia empieza a registrar el caso de una mujer enferma, hasta que esta mujer un día escuchó de Jesucristo. Sí. Esta mujer, 12 años enferma, había perdido su capital, su dinero, seguía en angustia y desesperación. El miedo posiblemente había llegado a su alma. ¿Cuántas personas con enfermedades que no tienen curación en lo natural están pensando ya hasta en la muerte? Posiblemente esta mujer estaba desesperada, pero un día, dice la Biblia, Jesucristo pasó por la ciudad donde ella vivía, por la calle, posiblemente donde se ubicaba su casa, y ella posiblemente preguntó, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Porque debido a su enfermedad, ella no podía estar en lugares públicos, no podía estar en contactos con otras personas, porque de acuerdo a la ley de Moisés, ella era una persona inmunda, tenía que estar recluida, contaminaba, estaba en cuarentena porque era la ley, así que ella estaba encerrada en su casa. Estaba impura. Por eso yo creo que al oír el murmullo de la gente, ella preguntó, ¿qué está pasando allá afuera? Y alguien le dijo, es Jesús, el Salvador, Jesús quien está pasando por aquí. El nombre de Jesucristo es poderoso. Cuando oímos el nombre de Jesucristo, y este es el Evangelio es oír de Jesucristo, el único que puede ayudarme. No estamos hablando de oír de alguna religión, estamos hablando de oír el nombre de el Salvador, quien vino del cielo, Dios el creador del cuerpo humano, el creador y el autor de la vida, había bajado al planeta Tierra en la persona de Jesús de Nazaret y estaba recorriendo ciudades y aldeas, y un día esta mujer en su necesidad oyó de Jesús. Entonces ella empezó a tener fe. La fe se activa con la palabra que escuchamos, la palabra de Dios. Cuando oímos el nombre de Jesús, empieza a activarse la fe, porque la fe viene por Jesús, viene por Jesucristo. Jesucristo es el autor de la fe. Cuando oímos de Jesucristo, empezamos a tener fe. Es la fe que viene del cielo, la fe que viene de Dios, es la fe que viene en Jesucristo, es la fe que viene por medio de oír de la palabra de Dios o de las Escrituras o de la Santa Biblia. Por eso tenemos que escuchar de la Biblia, escuchar de la palabra de Dios para tener fe, porque solamente en fe puedo moverme al milagro de Dios. Y esto fue lo que sucedió con esta mujer. ¿Quieres añadir? Sí, que bueno, que fue en la ciudad de Capernaum donde sucedió el milagro, donde bueno, Jesús venía de Gadara, de haber echado fuera a los demonios del Gadareno. Toda una legión de demonios. Una legión de demonios. ¿Cuántos? ¿2,000? 2,000 cerdos. 2,000 demonios que entraron
o 2000. Bueno, se cree... Una legión era Una de legión más. que entraron a 2000 cerdos. Sí, como 6,000, Como unos más o 6,000 menos la demonios. legión. Como 6000 demonios. Así que estamos hablando de unos, en una sola persona. unos En una sola 3, ¿no? persona. En cada cerdo, más o menos. Bueno, pero Jesús venía de allá, ¿no? De regreso. Y es cuando en la orilla de Capernaum, en el mar de Galilea, lo recibe Jairo, quien era el principal de la sinagoga de Capernaum. Y bueno, él pidió oración por su hija, que en ese tiempo todavía estaba enferma, no había muerto. Entonces, bueno, Jesús acepta, ¿no? Ir con él. Y cuando iban a la casa de Jairo, venía toda una gran multitud, una gran procesión. Y es allí cuando sucede esta historia también de la mujer de flujo de sangre, que tenía ya 12 años en esa condición. Y bueno, ella es un ejemplo, ¿no? De cómo el diablo ataca a las personas hoy en día, ¿no? Porque bueno, hay 3 cosas que Dios nunca deseó para el ser humano. La primera es la enfermedad, y la segunda sería la pobreza, y ya la tercera es la muerte, ¿no? Y ese es el propósito que dice Juan 10:10. El propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y todo eso estaba pasando con la mujer del flujo de sangre. Sí, enfermedad. Ya había estaba Gastado en todo su ruina, todo dinero. su dinero. en pobreza. Sí. Y ya lo último, pues, estaba esperando la muerte. era la muerte, ciertamente. Hasta que un día Cristo oportunamente pasó por donde ella vivía. Jesucristo nunca llega tarde. Sí. Y bueno, lo sorprendente también allí son los números, ¿no? Porque ella tenía 12 años enferma. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Sí. Y justo cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, murió la hija de Jairo. Por eso le fueron a decir a Jairo: mira, ya tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús dijo: no, vamos, ten fe. O sea que Jesucristo iba con el propósito de sanar a la hija de Jairo. Sí. La hija de Jairo estaba a punto de morir, pero Jesucristo iba hacia la casa de Jairo. Y es en el camino cuando la mujer se detuvo. De su hijo de sangre Y en lo ese detiene. tiempo que se detuvo, murió la murió. niña. Sí. Murió la niña. Entonces Jesucristo primero hizo el milagro. Esto tiene que ver con la oportunidad de Dios ante la necesidad del ser humano, porque el resucitar un muerto, pues el espíritu de resurrección estaba allí, el autor de la vida estaba allí, y una persona, aunque muera, esto fue lo que Jesucristo le dijo a una mujer llamada Marta. Sí, así es. Aunque estés muerto, vas a resucitar, porque Jesucristo es la resurrección. Y venía de echar fuera a los demonios del Gadareno. Sí. Y luego la mujer de flujo de sangre, y luego la hija de Jairo. A atender a una mujer de 12 años de enfermedad primero. El cuadro completo es que primero fue lo de cuando casi se hunde, ¿no? En el mar de Galilea, cuando Jesús reprendió los vientos. Eso cuando iba a Gadara. Cruzó al otro lado. Por eso, cuando fue hacia Gadara. Cuando iba a Gadara. Sí. Luego en Gadara fue el endemoniado gadareno. Había una necesidad, era el terror de toda esa región de Decápolis. Gadara formaba parte de Decápolis, 10 grandes ciudades que estaban en tinieblas, y los demonios se movían libremente en toda esa región. ¿Y cuántos demonios dijimos? 6000 demonios estaban habitando en el cuerpo de un ser humano. Se le conoce como el Gadareno, así coloquialmente se le llama al Gadareno. Es una persona poseída por demonios y habitaba en el cementerio. Era su lugar donde él se movía y caminaba desnudo. Es lo que hacen los demonios: desnudar a las personas, avergonzar a las personas. Y este hombre tenía la fuerza descomunal, nadie podía detenerlo, ni las cadenas
podían detener a este hombre en su fuerza. Así era la cantidad de magnitud demonios del poder demoníaco que tenía dominado a un ser humano. Para esto fue Jesucristo. Cristo solamente cruzó el mar de Galilea para ir a liberar y sanar a un hombre endemoniado, que después iba a convertirse en un predicador del Evangelio en toda Decápolis, en toda esa ciudades. gran región. Es lo que hace Jesucristo. Jesucristo sana al enfermo para que el enfermo se levante a predicar de Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo. Jesucristo libera a una persona endemoniada para que el endemoniado ahora predique de Jesucristo, sea un testigo de Jesucristo. Todos los que hoy estamos predicando de Jesucristo, de una u otra manera, los demonios nos tenían atrapados. Estábamos viviendo en la oscuridad y las tinieblas por el pecado, hasta que un día oímos el Evangelio. Esto fue lo que sucedió con la mujer del flujo de sangre. Oyó de Jesucristo, creyó y entonces se movió en fe. Sí, bueno, después de Gadara es que Jesús hace estos otros 2 milagros. Así que estos 4 milagros Jesucristo los hizo en un solo día. Y ciertamente al ir a Gadara pasó a lo que es lo que se llama la Galilea de los gentiles. Así que en un mismo día Él tomó todo el mar de Galilea, tanto la parte gentil como la parte judía. Y era el territorio de Jesucristo, el sí, mar de Galilea. Sí, por eso el diablo quiso sabotear lo que ya Jesús había hecho. Por eso lo intentó atacar. No pudo en Gadara, no pudo en el mar, no pudo en Gadara, tampoco pudo en Capernaum con estos 2 milagros. Y por eso vemos que el diablo quería cobrarse alguna vida en Capernaum, ya sea con la mujer de flujo de sangre o la hija de Jairo, porque las dos pues estaban condenadas a morir, ¿no? De hecho murió la hija de Jairo. Pero bueno, hablando de los números, decía, las dos tenían 12 años, una 12 años enferma, la otra 12 años de edad, y Jesucristo aquí está representado como el número 13. Por eso hablamos, la Biblia nos dice Jesús y los 12 apóstoles, porque Jesús era el número 13, y el 13 significa circuncisión. Y bueno, la Biblia nos dice que Jesucristo es nuestra circuncisión, que para entender lo que es la circuncisión es lo que es para nosotros hoy la santidad. Que, sí, bueno, viene un cambio. Es un cambio. Es un cambio de circunstancia, un cambio de vida. Sí. Pasamos de una situación crítica, alarmante, contaminada, a una situación ya en la santidad de Dios. Por eso solamente Jesucristo puede salvarnos, puede cambiar la situación del enfermo, la situación de cualquier persona. Solamente Jesucristo puede cambiar a la persona más perversa y mala en la tierra a una persona buena. Sí. Solamente en Jesucristo. Por eso predicamos que en Jesucristo hay cambio y transformación, porque muchos pueden llegar a una iglesia, pero si no están dando fruto de un cambio en su vida, la forma en que piensan, la forma en que hablan, la forma en que viven, si no reflejan la vida de Jesucristo, tal como Jesucristo pensó, tal como Jesucristo habló, tal como Jesucristo vivió, si no reflejan la vida de Cristo, no son cristianos, porque así un cristiano es un seguidor de Cristo. Vive en santidad. Por eso tenemos que considerar todo ello. Sí, y el número 13 también tiene que ver con la palabra. Y Jesucristo, bueno, Él era la palabra hablada, es lo que dice Juan del 1 al 5, versículo también 14, que el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Así que Jesucristo era la palabra hablada andando. Algo que tenía Jesucristo, pues era el manto judío, ¿no? El talit, porque eso fue lo que tocó la mujer de flujo de sangre, tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Y el borde del manto del Señor Jesucristo, bueno, el talit tiene 4 esquinas. Los flecos. Sí, que le dicen flecos, ¿no? Son más grandes. Y el fleco tiene prácticamente, son 8 hilos y tiene
5 nudos. De ahí sale el número 13, 8 más 5. Y los judíos, bueno, en la Torah, ellos dicen que la Torah tiene 613 preceptos o mandamientos, ¿no? O sea, te redactan la Torah de Génesis hasta Deuteronomio, 1, 2, 3 y así se van, y son 613 preceptos en total. Y la palabra borde, el fleco, tiene un valor de 600 en el alfabeto hebreo. Entonces de allí se forma el 613 en un fleco, ¿no? En el borde del manto del Señor Jesucristo. Así que lo que esta mujer tocó fue la palabra, que estaba representado en ese fleco. Por eso ella vio el 13. El 13 estaba caminando justo donde estaba pasando Jesucristo. Y ella tal vez dijo dentro de sí, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿no? Si tú tocas el borde de ese manto, vas a ser sana. En otras palabras, ella vio, bueno, yo tengo ya 12 años enferma. Yo ya no necesito otro año enferma. Porque el 13 que está delante de mí, ya Él es mi sanador. Y yo sé que si toco al número 13, entonces cuando yo vaya a mi siguiente año, ya no voy a estar enferma. Y por eso hizo todo lo necesario. Ahora sí, tocó a muchas personas ciertamente, pero ella quería su milagro y tocó a Jesucristo. Arriesgando que fuese apedreada. Su propia sí. vida, sí. O sea, salió de su casa arriesgando todo para ir a tocar el manto del Señor Y Jesucristo. la verdad, la condición de una persona que ha estado 12 años enferma con un flujo de sangre, pues es una condición bastante difícil, ¿no? Porque tendrá anemia, estará muy delgada, casi no podrá caminar mucho, pero ella no le importó nada. Sí, es lo que hoy decimos generalmente, peleó su buena Así batalla es, arriesgó de todo. fe. Sí, Es la persona que pone su fe por obra. O sea que la obra de la fe es importante. Hay personas que quieren la sanidad, pero no están haciendo dispuestos nada para buscar la sanidad. Así es. Sí. Todo lo quieren de una manera fácil. No es fácil porque vivimos en un mundo de circunstancias difíciles. Siempre hay oposición del enemigo. Hay que librar batallas de fe para obtener la bendición de Dios. Y esto fue lo que sucedió con esta mujer. Sí, y luego lo vemos con la hija de Jairo también. Y bueno, Jesús tenía también el manto, ¿no? Bueno, si se han preguntado por qué Jesús le dijo a la niña, por ejemplo, Talita Kumi, porque bueno, porque Talita tiene que ver con el talit, tiene que ver con el manto judío. Y porque la niña, bueno, los judíos tienen la costumbre que cuando muere una persona, envuelven en un talit se le pone el talit. Sí. Y la niña ya estaba envuelta en el talit, ya para ser sepultada, ¿no? Entonces, por eso lo que Jesús prácticamente le dijo a la niña, pequeñita que tienes puesto el talit, levántate. Por eso le dijo, Talita Kumi. No era su hora todavía para partir al cielo. Ella tenía 12 años, el 13 vino a ella y le dio vida. Un futuro por delante. Sí, porque el 13 vino a ella cuando ella tenía 12 años de edad y eso fue lo que la resucitó de entre los muertos. Y bueno, vemos que Jesús hizo todos estos milagros desde cuando reprendió el viento en el mar de Galilea, cuando echó fuera a los demonios del Gadareno, o sanó a la mujer de flujo de sangre, o resucitó a la hija de Jairo. Todo lo hizo con el talit, con la palabra hablada. Así es. Vamos a enseñar sobre la causa de la enfermedad. La causa está en el pecado que cometió Adán y Eva. El pecado de ellos trajo la maldición al planeta Tierra y una de esas maldiciones es la enfermedad. Por eso, cuando esta mujer del flujo de sangre, ella oyó de Jesús, la palabra Jesús significa el Salvador. Ella pensó en su salvación, la salvación de sus pecados. Por eso dijo, si tan solamente tocare el manto, seré salva.
Entonces ella salió a tocar el manto. Jesucristo, cuando sintió que el poder de salvación, en el poder de salvación viene la sanidad, hubo un toque divino a una persona para ser liberada y sanada. Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces esta mujer vino y dijo: yo fui, Señor. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Porque aquí está lo que debemos conocer acerca de la oración por los enfermos. Cuando oramos por un enfermo, estamos orando por su salvación. La oración por los enfermos es poderosa porque allí opera la sangre de Cristo en la oración por los enfermos. Y es a través de la sangre de Cristo que hay limpieza de todo pecado. La sangre de Cristo limpia de pecado, y es allí cuando se recibe el perdón de Dios. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a esta mujer. Hija, tu Marcos, fe, Marcos, tu fe te ha... 5:34. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí está la relación entre la salvación y la sanidad. La salvación tiene que ver con ser libre del pecado, ser limpiados del pecado. Y cuando ya estamos libres del pecado, la sanidad viene al cuerpo. Sí, aquí por eso tenemos que orar por los enfermos. Quiero aquí agregar por qué Jesús les habla de manera, vamos a decir, cariñosa, ¿no?, a la gente que tiene fe, porque vemos a la mujer de flujo de sangre, después de lo que hizo, le dijo hija, o a la hija de Jairo, ¿no?, le llamó pequeñita. Sí. Y en el caso de la hija de Jairo, fue por Jairo que le dijo pequeñita, porque es lo que dice la palabra, que todos los que tienen fe son hijos e hijas de Abraham. Y bueno, la fe también nos hace amigos de Dios. Por eso la fe es lo que trae sanidad, es lo que trae la salvación. Por eso Jesús le dijo, después de decirles hija o pequeña, les dijo: has sido salva, o vete en paz, o has sido libre de todo azote, porque ahora ya tienes la salvación. Así es. Dios es misericordioso y muestra su amor y su misericordia al estar sanando a cada persona en su enfermedad. Aunque la persona no conozca la verdad, aunque la persona no conozca al sanador que es Cristo Jesús, pero basta un cristiano que dé testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, en cualquier ciudad, que hable de Jesucristo, esa persona será la portadora de la bendición de Dios. Por eso Jesucristo envió a hombres y a mujeres a sanar, a poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Tal como Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, aquí en la tierra, antes de irse Jesucristo al cielo, comisionó a la iglesia a cumplir este propósito. Cuando hay sanidad, hay perdón de pecados. Leamos en Jeremías, todo esto está registrado desde el tiempo antiguo, en la profecía. Primeramente Jeremías capítulo 33, vamos a leer de los versículos del 6 al 8. Allí habla de la medicina de Dios, habla de la sanidad de Dios, habla del perdón de Dios de los pecados. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los caminos de Judá y los caminos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Puedes volver a leer el último versículo 8, porque dice: los limpiaré de todos sus pecados. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, que contra mí se rebelaron. Allí está. Todo comienza con la sanidad.
El versículo 6 habla de la medicina de Dios. Yo enviaré la medicina. ¿Quién era la medicina que iba a enviar Dios? Jesucristo. Jesucristo. Por eso ya Jesucristo vino hace 21 siglos y también estaba profetizado dónde sería el lugar donde el Señor Jesús iba a romper la maldición de la enfermedad. Leamos en Isaías 53, versículos 4 y 5. Habla también allí de la salvación porque el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado, muriendo en la cruz. El Cordero de Dios, quien quitaba el pecado del mundo. La sangre que Cristo derramó limpia de todo pecado. Por eso cuando predicamos el Evangelio estamos aplicando siempre la sangre de Cristo Jesús. Debemos aplicar la sangre de Cristo Jesús al prójimo, a los nuestros, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean en el trabajo, en la calle, porque la sangre de Jesucristo limpia de pecados. Así que Dios no le da ventaja al diablo desde que Jesucristo venció al diablo. Ahora todo cristiano debe conocer cómo llevar a una persona aquí en la tierra a la salvación. Y solamente es pedirle a Dios perdón por los pecados de la persona y aplicar la sangre de Cristo. Porque ya todo está dado. Ahora ejerzamos esa autoridad en el nombre de Jesús. La Biblia dice aquí en Isaías, los versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la profecía establecida por Dios a través del profeta Isaías unos 700 años antes de la primera venida de Cristo. Estaba profetizado que el lugar de la victoria de Jesucristo sobre el diablo, sobre las enfermedades, sobre toda obra del enemigo, iba a ser la cruz del Calvario. Por eso la cruz es victoria para nosotros. La cruz representa el poder de Dios sobre Satanás. Podemos leer ahora Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Allí habla la Biblia en el Nuevo Testamento qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí fue la salvación para todas las naciones del planeta Tierra. Librar a toda la humanidad que estaba cautiva por el miedo a morir. Es la forma en que el diablo tiene esclavizada a la gente, con el miedo. Pone el diablo una enfermedad y ataca la mente del enfermo diciéndole, te vas a morir. La persona empieza entonces a pensar en muerte. Y es allí cuando el diablo va tomando ventaja, porque todos los sentidos de la persona quedan totalmente atrapados, sus emociones, sus sentimientos y su sistema inmunológico, hablando ya en los términos que hoy se usan, están debilitándose. En ese punto el creyente debe usar la autoridad. Ajá, es allí cuando debemos saber, hey, yo estoy en el siglo XXI, estoy en este año. ¿Consumado fue? Ya fue en el año, ya fue hecho. En el año cero, vamos a llamarle así, la base cero, año cero. Fue cuando Jesucristo murió en la cruz. Esto sucedió hace 21 siglos, es historia. Yo solamente tengo que creer y traer lo que sucedió hace 21 siglos y hacerlo presente hoy. Entonces le digo al mentiroso que es el diablo, diablo, yo no me voy a morir, porque yo estoy en Cristo y Cristo resucitó de los muertos.
y en Jesucristo hay victoria sobre la muerte. Yo reprendo la muerte. Yo puedo leer lo que está escrito en el Salmo 118, versículo 17, podemos leer, donde dice allí, no moriré, sino que viviré, sino que viviré. y anunciaré las obras Sí, de Jehová. busquemos allí la palabra, porque es necesario estarlo repitiendo. Nosotros debemos conocer las promesas de Dios, debemos conocer lo que está escrito en la Biblia. Para eso vamos a las iglesias, para eso estamos estudiando de la Biblia, porque cuando venga el enemigo, el diablo, a querer afectar nuestro cuerpo, yo tengo que estar fortalecido en fe, porque el diablo mete miedo, va a traer miedo y el miedo me hace entonces declinar en todo lo que Dios ha puesto en mí. De pronto el diablo atrapa la mente, atrapa las emociones, atrapa todo. Leamos. Salmo 118. 17. 118, 17. No moriré, sino que viviré Y contaré las obras de Jehová. allí está. Este texto bíblico es fundamental para el tiempo de hoy, donde estamos viendo mucha muerte. Así es. Tenemos que decirle, diablo, yo no moriré, sino que viviré. Tengo que seguir predicando de Jesucristo. Tengo que seguir hablando la verdad. Tengo que seguir anunciando el Evangelio. Porque muchos creen que el diablo tiene todavía el poder de la muerte. No, ya fue quitado ese poder. Volvamos a leer Hebreos 2:14. ¿Qué fue lo que sucedió? Con su muerte en la destruyó cruz? al Allí que tenía el está. imperio de la muerte. El a que Satanás. tenía el imperio de la muerte era el diablo. Sí. Pero cuando Cristo murió, se destruyó el imperio de la Totalmente, muerte. sí. Cristo quitó el poder de la muerte al diablo. Y ahora, ¿quién tiene el poder de la muerte? Jesucristo. Vamos La a vida y la Apocalipsis. muerte. Primero Apocalipsis. leamos Hebreos 2:14, porque todo esto es enseñanza para que las personas dejen de caminar con miedo ante la enfermedad. Y ante Las el diablo, y enfermedades ante el pueden diablo. llegar. Todos los seres humanos, por el hecho de estar viviendo en la tierra de una u otra manera, por cualquier situación, los virus, las bacterias, la contaminación, podemos llegar a ser afectados. El apóstol Pablo dijo, bueno, es que todos se enferman y yo no puedo estar enfermo por el hecho de ser apóstol. Todos podemos pasar por allí. Ahora, ¿qué sucede cuando llega la enfermedad? ¿Cómo actuamos ante la enfermedad? Eso es lo fundamental. Dios está mirando la fe de la persona. Por eso cuando llega la enfermedad a una persona y le digamos, ¿estás enfermo? ¿Cómo actuará el enfermo? Tiene que actuar en fe. Así que conociendo la palabra de Dios, conociendo la obra de Cristo en la cruz, podemos ahora revertir todo esto usando la palabra. O resistir reemplazar al Amén. enemigo. Dice, Hebreos 2:14. así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Creo que la Biblia es muy clara al señalar que ya Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El diablo asusta con la muerte, espanta con la muerte. El arma poderosa del diablo se llama miedo a morir. Jesucristo ya pasó por todo ese proceso. A esto vino Jesucristo. Vino a cargar nuestros pecados para llevarlos a la muerte y muerte de cruz. Pero Cristo no quedó en la muerte, al tercer día resucitó. Cristo es vida. Cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia nace en la vida resucitada. No nació en la muerte, nace en la vida resucitada. Por eso Jesucristo dijo, Hechos 1:8, tienen que esperar en Jerusalén. Van a recibir el poder del Espíritu Santo, el poder de vida, el poder de resurrección, para que sean mis testigos. Todo cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo, que es
el espíritu de vida, el espíritu de resurrección, para que hablemos vida. Todo cristiano debe estar hablando vida, vida, vida. Hay una persona enferma, hay que declarar vida a su enfermedad. Solamente declarando la palabra podemos cambiar las circunstancias de muerte a vida. Así que tenemos que declarar esa palabra. ¿Quién tiene hoy las llaves de la muerte? Ya no es el diablo. Esta es una enseñanza que todos tienen que conocer. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 habla de Jesucristo cuando murió y resucitó. Versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando el apóstol Juan Sí. en la revelación que recibe del Apocalipsis. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, Jesucristo puso su diestra sobre el apóstol Juan. Le dijo, ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay que subrayar, Jesucristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así que tenemos que temerle más a Jesucristo que a cualquier otra cosa. Así es. Tenemos que caminar con Jesucristo. Cristo es vida. Cristo no quiere la muerte del que muere, dicen las Escrituras en Ezequiel, porque los pecadores van caminando a la muerte, pero Cristo no quiere la muerte del que muere. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas reciban el Evangelio de la salvación y libren la muerte eterna. Y mientras vivamos aquí en la tierra, haya siempre la bendición de ser sanados. Jesucristo fue enviado del cielo a la tierra a sanar. Hechos 10:38 dice la Biblia que Dios el Padre lo envió con a el Espíritu sanar. Santo a Jesús de Nazaret, y como él se anduvo haciendo bienes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí la Biblia dice que los oprimidos por el diablo son aquellos que están enfermos. Por eso dice la Escritura, Cristo vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Así que la enfermedad es de parte de Satanás, pero para la sanidad, para la enfermedad está Jesucristo a través de la predicación que hacemos todos los cristianos para orar por los enfermos. Dios el Padre envió a la tierra a su Hijo Jesucristo a sanar. Ahora Jesucristo en la tierra, cuando estuvo aquí hace 21 siglos, Él envió a sus apóstoles también a sanar. Leamos Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí la Biblia habla de la comisión que Jesucristo dio a sus apóstoles. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y a sanar a los enfermos. Hay que predicar el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, es el reino del poder de liberación, de sanidad, de restauración. Es el poder que cambia las circunstancias. El poder de Toda Dios. obra que hace el diablo se destruye bajo el poder de Dios. Por eso predicamos el evangelio Así es. del reino de Dios y ponemos manos a los enfermos para que sean sanados. Jesucristo reunió a 12 discípulos, los llamó apóstoles y los envió a predicar el Dándoles evangelio, poder y autoridad dándole autoridad sobre los demonios sobre las y para enfermedades. sanar las enfermedades. Así es. Pero también Jesucristo, cuando resucitó después de su muerte, dio comisión a la iglesia, a los que hoy somos cristianos, de la misma manera, tal como Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra,
Lo mismo que hizo Jesucristo a sus apóstoles al enviarlos a sanar, también a todos los que ahora formamos parte de la iglesia cristiana, nos envió a sanar. Eso está en Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y van a ser sanados. Esta es la gran comisión dada por Jesucristo a todos los que hoy somos cristianos, independientemente de la denominación que seamos. Es la gran comisión. Solamente tenemos que creer y actuar en fe. La fe tiene que ponerse en acción si hemos creído en lo que está registrado en la Biblia. No es palabra humana, es palabra de Dios. Yo creo y actúo en base a lo que creo. Por eso tenemos que orar mucho por familias enteras, por personas que están siendo afligidas. Hay muchas enfermedades al tiempo de hoy, muchas pestes, muchas plagas por los tiempos proféticos que estamos viviendo. Por eso, amigo, amiga, queremos en este momento enviar palabra de sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, si tú estás siendo afectado en este momento. Solamente tienes que creer. Dice la Escritura dice que un día Jesucristo fue a su ciudad de Nazaret, donde Él se crió. Allí llevó Jesucristo su vida familiar. Allí fue niño, allí fue adolescente, allí fue joven. Allí trabajó como el carpintero de la ciudad de Nazaret. Y cuando ya estaba en el ministerio terrenal cumpliendo el propósito de Dios el Padre, entonces un día decidió ir a Nazaret. Y dice la Biblia que fueron pocos los milagros que hizo Jesucristo en Nazaret. ¿Debido a qué? A que no habían creído en Él. La incredulidad es lo que mata la fe, es lo que matan los milagros, es lo que mata la sanidad de Dios. Así que debemos por eso no ser incrédulos, sino creyentes. Vamos a leer lo que está en Mateo, capítulo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad no pueden haber milagros. Pocos milagros hizo Jesucristo en su ciudad de Nazaret. Por eso, amigo, amiga, debemos creerle a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere que seamos sanos y que vivamos en bendición aquí en la tierra. Solamente tenemos que creer. Es allí en Nazaret donde Él habla de las buenas nuevas del Señor. Como dice, está en Lucas 4, 18 al 19, nos habla de las buenas nuevas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, sigue diciendo, y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, que es lo que dice también Isaías 61, y Jesús está diciendo, hoy se cumple esa palabra. La palabra de sanidad, de liberación, de restauración, es para hoy. Sí, por eso la fe es siempre presente. Actual. El tiempo es hoy. ¿Estás enfermo? Hoy el Señor te puede sanar. Solamente hay que creer. Por eso vamos a orar, vamos a enviar la palabra de sanidad y después ya vamos terminando con los saludos. Jesucristo, solamente Él quiere que le entreguemos el corazón. Él hará todo el resto. La Biblia dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, para que empieces a ver por sus caminos. Entrégales tu corazón al Señor y Él hará un cambio radical en tu vida. Porque a través de lo que hay en el corazón es como estamos hablando. Si tú estás hablando de acuerdo a lo que hay en tu corazón, miedo, temores, angustias o malas palabras, influenciado por las palabras de este mundo y solamente insultas, mal hablas, maldices con tu boca, quiere decir que tu corazón está contaminado. Entrégale tu corazón al Señor, Él lo limpiará, hará una limpieza interna y empezarás a hablar bien. Repite después de nosotros esta palabra: Señor Jesús, entrego mi corazón en tus manos para ser limpiado. Límpiame con tu sangre preciosa. Creo en el poder de tu sangre que derramaste en la cruz para limpiarme en este momento, porque creo que mi salvación es hoy. Hoy decido, Señor, invitarte a que entres a mi vida. Entra a mi cuerpo, Señor, y haz la obra interna dentro de mí. Decido creer en la resurrección. Tú resucitaste de los muertos y con mi boca decido confesarte como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro hijo o hija de Dios y te doy gracias, Señor Jesús, por esta grande salvación. Amén y amén. Ahora enviamos palabra de sanidad a tu cuerpo. En el nombre de Jesús estamos tomando autoridad para atar el espíritu de enfermedad en cualquier persona y reprender las obras de las tinieblas. Estamos reprendiendo todo espíritu inmundo que está perturbando el cuerpo, que perturba los órganos internos del cuerpo. Todo espíritu de muerte prematura lo estamos reprendiendo y echando fuera. Cancelamos toda obra de maldición, de hechicería, brujería, santería, satanismo. La sangre de Cristo la aplicamos sobre tu cuerpo. La sangre de Cristo anula, cancela toda maldición y desatamos bajo el poder del Espíritu Santo tu sanidad. En el nombre de Jesús, ahora recibe tu sanidad. Tu cuerpo se alinea a la palabra escrita de Dios que dice que Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra, ahora mismo, cuerpo, te ordenamos que vengas a tu sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús. Lo declaramos dicho y hecho por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, pues la bendición te ha alcanzado. Sigue dándole gracias al Señor y empieza a moverte. Lo que antes no podías hacer, empieza a hacerlo. Tú tienes que caminar en fe, creyendo la palabra de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios y si tienes un testimonio de sanidad, háblanos para compartir el testimonio. Pues ya terminamos y les esperamos para nuestro siguiente programa, que es el sábado. Y no se olviden también que también tenemos los programas el domingo a las 12 del día online. Dios les bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.